Saludos a este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María en República Dominicana. Wilson en los controles, agradeciendo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu, que nos conceda el honor y el privilegio de llevar su santa palabra a todo el pueblo de Dios que nos escucha. El Padre Anthony Díaz de este lado, así es que vamos a ver qué nos inspira Dios en este día para seguir compartiendo y reflexionando sobre la oración en sus múltiples ámbitos como lo hemos hecho hasta este momento. Agradecer a quienes ayer estuvieron dándonos seguimiento en el programa. A ver si lo tengo por aquí. Pues Ana Ventura Rosario, Gladys Vargas Herrera de la parroquia San Vicente, Gertrudis, Melvin, Yesenia, María del Carmen Trinidad, Samuel González. Gracias a ustedes que estuvieron ayer con nosotros siguiéndonos en este espacio, la doctrina de la Iglesia. Vamos a ponernos en actitud de oración. Hoy vamos a entrar en la espiritualidad del desierto. Cuando empezamos a reflexionar sobre la oración como parte de otro tema, dentro del mismo tema, cuando entramos a hablar sobre la soledad, yo dije en ese momento que habíamos descendido a un nivel más profundo de reflexión. Después pasamos a hablar del silencio y ahí dije que descendimos otro nivel más profundo de oración. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad del desierto para descender a otro nivel más profundo de oración, para que vean que vamos de profundo en profundo. Yo espero que salgamos de alguna de estas y sepamos nadar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, por llamarnos. Gracias por tenernos. Gracias por permitirnos hablar de ti. Te vamos a pedir que desde el desierto de nuestra vida, que desde el desierto del corazón humano, te sintamos, sepamos hablar contigo, sepamos estar a tu lado en tu presencia. Que el tiempo que duramos preparando materiales, preparando congresos, preparando cursos, todos muy necesarios, también tengamos la inteligencia y la sabiduría de sacar tiempo para estar contigo, para hablar contigo, para hablar de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, muy bien. Pues hablar de la espiritualidad del desierto en este ámbito de la oración. Vamos a ver brevemente ayer en qué estuvimos. Nos están mandando ya temprano, qué bonito. Pues ayer estábamos compartiendo algunas ideas sobre el silencio como virtud cristiana, ¿sí? Al principio habíamos hablado del silencio en general y de los beneficios de la necesidad, pero ayer dedicamos a hablar sobre el silencio como virtud cristiana, y ya hoy vamos a adentrarnos en la espiritualidad del desierto. Después de haber hablado de la soledad y del silencio, tenemos dos ámbitos importantes para adentrarnos entonces en el desierto. La necesidad de que hoy el hombre y la mujer vuelva al desierto para redescubrir la vida y el espíritu. Cuando estoy hablando del desierto, tenemos evidentemente nuestra imagen de película, de mucha arena, de mucho calor, no hay agua. Bueno, en esa imagen del desierto vamos a utilizarla como una metáfora para hablar de esa realidad como una modalidad del espíritu humano, como una modalidad de la espiritualidad cristiana también, como veremos que el cristianismo se adentró también a vivir en el desierto como espiritualidad, y ya veremos mejor cómo es eso. Así es que
esa especie de sequedad, de calor, de vacío, de soledad, de silencio que nos viene a la mente cuando pensamos en desierto, pues vamos a utilizarlo como una imagen, como una metáfora para hablar de eso mismo, pero a nivel interior, a nivel espiritual. Entonces, es necesario volver al desierto en ese sentido para redescubrir los valores de la vida y del espíritu, porque tendremos que apartarnos también, tendremos que dejar la bulla, tendremos que dejar incluso tantas comodidades para poder saber cuál es la realidad del ser humano. Ustedes, los que tienen hijos, sobre todo lo saben mucho mejor que yo, el daño que se le hacen a los hijos cuando se les da de todo, incluso los papás que tienen la posibilidad de darle todo, porque muchos padres están creando o criando hijos inútiles porque se lo dan todo. No le mastican la comida porque no pueden y no le respiran al hijo porque no pueden, pero después de comer, dormir y se lo hacen todo. Y ya sabemos los daños que ha provocado al ser humano hoy día. ¿Cuántos hijos frustrados? ¿Cuántos hijos que no saben mover un dedo para nada? ¿Cuántos hijos que ante los problemas se frustran por cualquier quítame la paja y tienen que ir donde papi y mami para que les resuelvan los problemas porque ellos mismos ya no saben qué hacer, porque nunca decidieron nada, porque siempre se lo hicieron todo? Entonces, fíjense cómo el desierto, como una modalidad también de espiritualidad cristiana, es conveniente, porque no siempre todo a la mano y no siempre todo lo cómodo ha sido la mejor vía para encontrar el camino correcto. No estoy diciendo que no trabajes para estar cómodo. Si trabajas con seriedad, ojalá puedas estar lo más cómodo posible, te lo mereces, no hay problema con eso. Lo que estoy diciendo es, cuando centramos la vida y cuando le centramos el corazón a nuestros hijos para que no muevan un dedo para nada, porque todo se lo hemos dado. Y ya, repito, sobre todo ustedes, papá y mamá, saben el daño que supone hacer eso. Pues también en el camino espiritual es necesario abstenernos, es necesario incluso cierta sequedad. ¿Y cuántas sequedades hemos pasado a nivel interior? Por razones económicas, por razones sentimentales, por razones de problemas, relaciones con personas, con parientes, por razón de la enfermedad sobre todo. ¿Cuántos momentos vacíos hemos pasado? ¿Cuántos desiertos hemos pasado o estamos pasando? ¿De alguna manera puede mostrarme algo el desierto? Reitero, como camino espiritual. ¿Puede Dios mostrarme algún camino? Donde se tranca el juego, mis queridos, es cuando interpretamos a veces, y esto puede ser discutible y dialogable, cuando interpretamos que X circunstancia de mi vida, que la estoy pasando mal en este momento, por lo que sea, eso me lo envió Dios. Eso es dialogable, eso es discutible. ¿Por qué? ¿De dónde tú sacas que te lo envió Dios? Es lo primero, o sea, es que hemos deducido porque sí. Claro, escuché a mi abuela siempre diciendo cada vez que había problema, pues nada, es que eso es Dios que lo manda, o a lo más para suavizarlo. No, Dios no lo manda, pero Dios lo permite. Seguimos poniendo voluntad y decisiones en Dios que tú no lo sabes. Dios te ha dicho que sí, que te mandó eso. No, entonces, ¿por qué siempre la conclusión que cada vez que me estoy pasando algo malo o que voy a pasar o circunstancias adversas a mi vida, siempre la conclusión es la misma para los creyentes? Es que Dios lo está mandando. Aguanta, vamos a llevar el argumento al paso para saber en qué sentido ese desierto que estoy pasando, ¿dónde entra Dios? Fíjense que ni siquiera me estoy cuidando hasta de decir cómo viene siendo voluntad de Dios. No, es dónde entra Dios después que caemos en la enfermedad, en la crisis y en la dificultad.
porque estamos sacando muchas conclusiones muy fáciles y esas conclusiones las hacemos a veces por dejar a Dios bien parado y lo estamos haciendo es al revés, lo estamos dejando muy mal parado, aparte de que Dios no necesita que lo defendamos de nada, para empezar. Vamos a ver. Estoy pasando por una enfermedad, o mi papá, mi mamá, mi tío, mi esposa, mi hijo, mi hija, pon tus seres más cercanos. Pues eso es un desierto, lógicamente, digo, para los creyentes a nivel espiritual, es una etapa de sequedad, o puede ser, no necesariamente, una etapa de sequedad, tanto para el ser querido que le está pasando, o si fuera yo que lo estuviera pasando. Bueno, eso es una oportunidad que me está dando Dios para purificarme. Puede ser, puede ser. Pero no es que Dios ha permitido esto que te está pasando para que te purifiques. Aquí es que lo que pasa es que la línea es tan difícil de distinguir una cosa entre otra por lo que hemos aprendido. Yo tengo problema de la columna y tengo 2 meses en situaciones complejas que no puedo ni afincar la pierna. Me lo estoy inventando, esto no es real, me lo estoy inventando. A mí me puede servir esa experiencia como una oportunidad para reencontrarme con Dios. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Qué es lo que es discutible? Que Dios ha permitido mi problema de la columna para que yo me reencuentre con Él. Eso es lo que es discutible. Dios en su inteligencia no conoce otro método de enfermar a sus hijos solo para que se encuentren con Él. Ven cómo esta partecita a veces hacemos daño por intentar defender a Dios. Porque si este argumento lo llevamos al nivel simplemente humano de relaciones nuestras, veremos que no aplica. Y si no aplica a nuestras relaciones humanas, mucho menos aplica al de Dios. No cambie de canal, nos vamos a una pausa y volvemos en breve. ¡Qué emoción! Vamos a ver. ¿Qué dice Gestor? ¡Qué bonito! Seguimos en este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María en República Dominicana. El Padre Anthony Díaz con ustedes. Nuestras pausas son breves porque el tiempo es corto. Muy bien. Estamos dialogando, hemos entrado a dialogar sobre la espiritualidad del desierto como una modalidad de la vida de la oración y hemos tomado la imagen del desierto físico que conocemos en las películas para utilizarlo como una imagen o una metáfora para hablar de la espiritualidad del desierto como camino espiritual que nos lleve hacia Dios. Y estoy compartiendo una experiencia muy humana que es la de la crisis, la del dolor, la de la soledad, una enfermedad, una crisis económica, un dolor emocional, sentimental por corte de relaciones entre la familia. Muchas cosas que nos pueden poner. Y decía que ciertamente puede ser una oportunidad que nos esté dando Dios pasar por un momento de sequedad, tanto espiritual como humano, pero que lo que es discutible es que Dios esté utilizando ese mecanismo, la enfermedad por ejemplo, solo para que sus hijos se acerquen a Él. Eso es discutible, totalmente discutible. ¿Por qué? Porque si a nivel de relaciones humanas no sucede, y si sucede, la patria está en peligro, mucho menos con la relación con Dios. Me explico.
Te pregunto a ti, papá, mamá, que me estás escuchando, o sea, igual no me vas a contestar, pero para que veas. ¿Cuántos hijos tienes? Dos, tres. Este ejemplo va a funcionar sobre todo para los que tengan de dos hijos para arriba, pero el que tenga uno también. ¿Cuál quiere que matemos primero? Ah, ninguno. Claro. ¿Cuál quieres tú que se enferme para que una vez enfermo ese hijo tuyo solicite tu ayuda? Ninguno. ¿Ves? Entonces, si a nivel humano no aplica el ejemplo, un papá o una mamá en su sano juicio no va a querer bajo ningún concepto que un hijo suyo se enferme, solo que para que le necesite y para que llame a papá y mamá. Si no aplica a nivel simplemente humano, mucho menos va a aplicar conforme a Dios. Y fíjense que nosotros esto que estoy argumentando, criticando, es muy usado entre los creyentes. El que no, esa enfermedad la ha permitido Dios para que para que los hijos, mira cómo se ha unido la familia. ¿Cómo que mira cómo se ha unido la familia? Dios en su inmensa sabiduría no se le ocurre otra forma. Y estamos dejando muy mal parado a Dios por intentar defenderlo. Y reitero, Dios no necesita que lo defiendas. Le descubrieron a tu papá X enfermedad, a tu hijo o tu hija X condición de salud, que no la sabían antes. Ah, eso es el Señor, para que aprendan ¿para que aprendan a qué? A nada, porque eso no es Dios, te lo estás inventando tú. ¿Dónde que entra Dios? Le descubrieron a mi mamá una enfermedad X. Pues yo le voy a poner un ejemplo que yo lo conocí, porque me iba a inventar uno, pero le voy a decir uno mejor porque yo lo dialogué con una persona. Cuando yo era joven y yo estaba en el noviciado, yo trabajé, hice pastoral en la cárcel de la Victoria. Y la experiencia que yo dialogué con varios de los internos y que coincidió, no voy a tocar historias particulares, pero en que coincidieron varios, que muchos de ellos no cayeron en la cuenta de la existencia de Dios o del valor de sus esposas o de sus hijos hasta que cayeron presos. Ahora que estaban privados de libertad, cayeron en cuenta que había un Dios que estaba ahí con ellos y para ellos. Cayeron en cuenta que muchas cosas que le criticaban a la esposa o a los hijos eran plumeburro, eran chuchería, inconformidad a la situación en la que entraba ahora. Entonces ven como una experiencia de sequedad, de desierto, les mostró, les permitió ver a ellos cosas que sí estaban ahí, pero que no se habían dado cuenta. Y a ninguno, tal vez, algunos tal vez y otros no, pero en lo personal a mí no se me ocurre siquiera pensar, ay, están presos, fue Dios que lo permitió o lo mandó de alguna manera, le puso una trampa para que cayeran presos, para que ahora cayeran en la cuenta que Dios existía. Esto es salvaje y lo utilizamos muchísimo en la vida diaria. Y cuando vas a ver al hijo de una amiga tuya que está enfermo y está interno en X hospital, tú vas y en tu gran genialidad de creyente se te ocurre decirle a esa madre, ay, tranquila manita, eso es Dios que lo ha permitido. En serio, dejemos de estar poniendo a Dios como causa de la enfermedad y del sufrimiento, porque no es así. Eso es una mentira que nos estamos inventando nosotros para tranquilizarnos y para dejar bien a Dios. Y no funciona para ninguna de las dos cosas. Hay que ver cómo pasamos por el desierto de otra manera más digna y más adulta. Ayer precisamente, la primera lectura del día de ayer, ojalá que puedan volver. San Pablo le dice, si no me equivoco, a los corintios, porque ustedes eran niños en la fe, ustedes eran como niños en la fe. ¿Y cuántos adultos, cronológicamente hablando,
que tienen 40, 50, 60 años en la iglesia, siguen siendo niños en la fe porque siguen creyendo estas cosas y siguen creyendo que Dios es causa del sufrimiento. Claro, y es que hasta la Biblia lo dice, ni un solo de tus cabellos se va a mover si no es por voluntad de Dios. Pues entonces de ahí para adelante tira del argumento y todo lo que venga, bueno o malo, eso es Dios. Cuidadito, calmaos, que esos argumentos hay que saber interpretar el texto en su contexto para no poner a decir la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no tenía la intención de decir. Entonces ven cuántas cosas podemos ir desprendiendo de esta experiencia del desierto a nivel básico de problemas nuestros. Esta experiencia de sequedad en la que todos, por lo menos los adultos, hemos pasado, todos sin excepción, por estas experiencias de vacíos, de silencios, casi de sinsentido, incluso de dudas de la existencia de Dios, que no tiene nada de malo en principio, por si aquí hay algún creyente que me esté escuchando y que en algún momento se ha preguntado en serio si Dios existe o no, no te metas en crisis por eso, que no, en principio no pasa nada. Puede ser una oportunidad incluso de purificación de tu fe y eso es bonito. Así es que no se me preocupen mucho. Esperanza Trinidad, buenas tardes, Padre Antonio, bendiciones de Nueva York. Qué bonito, Esperanza. Bendiciones, cariño. Gracias por estar ahí, por seguir a Dios a través de este medio bonito de Radio María. Entonces, esa experiencia de sequedad, el teólogo dominico de la Orden de los Predicadores, Edward Schillebeeck, distingue o hace una distinción teórica de Dios en sí mismo, de la gracia de Dios por defecto, y él dice: todos los acontecimientos buenos para los creyentes son una experiencia de la gracia de Dios, y nosotros en eso no tenemos problema. Un cumpleaños, un bautismo, un día bonito, un día bien en el trabajo, para los creyentes no tenemos dificultad en admitir que eso es una gracia de Dios. Pero dice Edward Schillebeeck que esto que acabo de decir, él le llama gracia de Dios por exceso, o sea, acontecimientos muy buenos a través de los cuales vemos que Dios interviene en mi vida. Ahí no hay ningún problema, pero dice él, hay una gracia de Dios por defecto. ¿Qué significa? ¿Cómo vemos el paso de Dios en nuestras vidas detrás de los acontecimientos que no son buenos? ¿Qué es lo que he estado comentando hasta ahora? Una enfermedad, una crisis económica, una situación sentimental difícil, problemas en el trabajo. ¿Cómo vemos el paso de Dios en eso? A sabiendas que no es Dios quien te ha enviado ni la enfermedad, ni la crisis, ni el problema. Eso tiene que quedar sumamente claro. Pero te enfermaste, o estás en situación difícil económicamente, o tienes problemas. Ahora que estás pasando la sequedad, ¿cómo entra Dios en ese momento? Y él dice, eso es una gracia por defecto. ¿En qué sentido? En que mucha gente, y yo creo que ahí a todos los creyentes nos pasa exactamente igual, cuando viene la dificultad y la crisis, nos acordamos más de Dios que cuando no estábamos en dificultad o enfermedad. Y eso me pasa a mí, eso te pasa a ti igualito. Cuando yo tengo una sensación de dolor más complicada que lo normal, yo rezo más, asisto más a la capilla, hasta más fe cuando viene a ver tengo. Y eso te pasa a ti también. Entonces ves que hay un contacto con Dios más frecuente en los momentos de dificultad que en los momentos que no son dificultad. En ese sentido, y solo en ese sentido, es una gracia, en cuanto que te acercas más a Dios cuando estás pasando por estos momentos. Pero nunca y bajo ningún concepto es que Dios lo manda para que te acerques a Él. Yo espero
He insistido 1000 veces en esto porque creo que es una gran debilidad que tenemos los creyentes y que seguimos enganchados en ese sentimiento de culpabilidad con Dios. Vamos a ver. Hay un texto bíblico, Oseas capítulo 2, versículo 16. Qué bonito. Dice el texto: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. ¡Qué belleza! Voy a seducirla en femenino. ¿De qué está hablando el texto? Si vamos al inicio del texto, se llama Yahvé y la esposa fiel. La esposa infiel, infiel, es el pueblo de Israel. Entonces, Dios dice, después de 15 versículos, diciendo algunas cosas hermosas, como toda palabra de Dios, dice en el versículo 16, por eso voy a seducirla, ¿sí? a la esposa infiel, al pueblo, voy a llevarla al desierto y le voy a hablar al corazón. Qué belleza esta imagen del desierto, porque el pueblo en el desierto está en unas circunstancias X donde el corazón está más presto a escuchar la voz de Dios que si estuviera en la tierra prometida con manjares y con muchas cosas buenas. Y es ver cómo desde ese desierto yo voy preparando el corazón para que Dios me hable desde el desierto de mi vida y desde el desierto de mi corazón. 809-412-1133 y por nuestro WhatsApp 829-685-4847. Ayer yo me tomé un momentito, y hoy también, y en los programas que vienen lo haré también, para compartirle un par de ideas sobre una actividad llamada Maratón que nosotros estamos preparando aquí en Radio María en República Dominicana. Se ha unido Pamela Sánchez. Cariño, bendiciones, buenas tardes, padre. Qué emoción. Te sirve, Pamela, esta reflexión del desierto. Qué bonito para tus ejercicios espirituales. Del lunes 1 de octubre al 7 de octubre, que es domingo, esa semana la vamos a dedicar de manera especial en Radio María a hacer muchas actividades, de hecho todos los días, para recaudar fondos, porque parte de esos fondos se envían a la casa madre de Radio María, porque con esos fondos se van abriendo en otros países otras Radio María y también para ayuda nuestra. Entonces, las actividades ya se le irán diciendo que es cada día, pero la que nos compete ahora, como nosotros, como programa La Doctrina de la Iglesia, y que cada conductor va a anunciar a partir de la próxima semana en su programa. Cada programa tiene X cantidad de dinero que debe aportar a esa actividad, que es un mínimo de 2.500 pesos por programa. O sea, nosotros nos tocan como 2.500 pesos más o menos aportar. Si juntamos más dinero, pues mucho mejor, 5.000, 10.000 pesos. Entonces, desde ahora, a los que me escuchan en este espacio, les invito que en las próximas 3 semanas, cuando puedan, nos hagan llegar un aporte para Maratón. Hay varias maneras. En un sobre y le ponen Padre Anthony, o le ponen La Doctrina de la Iglesia, Maratón, y echas tu aporte. O déjame ver, yo tengo por aquí la cuenta del Banco BH de León, que es nuestra. Número, anotan ahí. Pamela, anota. Esperanza, anota. Y tú el que está escuchando. 1785-712-0013. Repito, 1785-712-0013. O nos la pueden hacer llegar aquí a Radio María en Unicentro Plaza Segundo Nivel, o me lo pueden hacer llegar a la parroquia San Vicente de Paúl de Los Minas, y le ponen el nombre Padre Anthony, aporte para Radio María, o lo que quiera. De aquí al 7 de octubre, en estos días, recuerden que nosotros tenemos que hacer un aporte que tienen que ser con ustedes, los que me escuchan a mí específicamente,
y cada conductor lo va a hacer también con su programa. Así es que ya veo que el reloj está marcando casi la hora. Vamos a cantar una cancioncita y a seguir la próxima semana reflexionando sobre la espiritualidad del desierto. Errante, yo vagaba por el mundo sin sentido, vacío, sin una razón de vivir. Buscaba un motivo que excusara mi existencia, razón de amar, de soñar. Errante, yo vivía en un mundo sin historia, de emociones, carente de amor y de paz. Habitaba una tierra ya desierta de esperanzas, de fidelidad, sinceridad. Dame una señal que me haga reconocerte como mi Salvador, que me haga recordarte que moriste tú por mí, que fue por amor. Dame una señal de vida, mi Jesús, dame una señal. Quiero vivirte y contemplarte con todo mi corazón, aquí, ahora. Qué bonito. Vamos entonces a rezar una Ave María para que la Madre nos siga acompañando, nos siga fortaleciendo. Ángel Luis Valera Mota, hola Padre, ¿de dónde eres tú? No te reconozco, qué emoción. Bienvenido Ángel Luis Valera Mota. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miren, lo que les compartí de la espiritualidad del desierto es importante, pero esto es más importante que todo eso. Salvemos las dos vidas, sigamos luchando por la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Sigamos defendiendo la vida y sigamos diciéndole un no muy grande al aborto. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bendiciones. Esperanza, Pamela, Ángel y todos los que nos escuchan, ya saben, vayan en un sobrecito de la manera que puedan hacernos llegar ese aporte para el maratón de aquí al 7 de octubre cuando puedan. Bendiciones.